Buenos días, doctor Jorge Agüero, invitado para esta entrevista para la Lúnula. Queremos interrogar el asunto de la celiaquía y lo hemos invitado para hablar sobre eso. ¿Qué puede decirnos sobre esta enfermedad? Muchas gracias por la invitación. Me gustaría hablar de la celiaquía desprendiéndola de esta nominación de enfermedad para tratar de explicarla como una condición celíaca de algunos cuerpos, sobre todo en esta época moderna. La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten, que es un conjunto de proteínas que se encuentra en algunos cereales bajo la denominación TAC, trigo, avena, cebada y centeno, y que producen una deficiente o una mala absorción de los nutrientes tales como hidrato de carbono, grasas, proteínas, sales minerales y vitaminas. Desde el punto de vista médico, anatómico e histopatológico, el intestino, en su capa más interior, que se llama la mucosa, emite ciertas prolongaciones llamadas vellosidades que son las que absorben esos nutrientes. Cuando esas vellosidades están alteradas, ¿qué es lo que ocurre? En la celiaquía se atrofian, no se absorben dichos nutrientes. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce? Es cuando entramos en la denominada condición autoinmune de la celiaquía. La condición autoinmune se produce cuando el cuerpo reconoce como extraño al gluten y entonces produce anticuerpos en referencia a los nutrientes que trae el gluten, produciendo una alteración en las velocidades intestinales. Es decir, el cuerpo frente a una situación extraña reacciona contra sí mismo. A eso llamamos anticuerpos. Esta condición autoinmune es la que nos permite de algún modo universalizar o dar una característica general de los pacientes celíacos tal como se los llama hoy en día. Lacan, en su última enseñanza, nos da el principio del nudo borromeo, del anudamiento, cuando sostiene que el anudamiento de los tres redondeles, en su principio, es que son extranjeros cada uno a los otros dos, es decir, están totalmente separados. Se necesita de un tercero para que se anuden. Es cuando trabaja su concepto real. Pero Lacan mismo nos ha enseñado al principio de su enseñanza que el inconsciente es el discurso del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto que habla se realiza a partir de la palabra que le viene del otro. En tanto, al final de su enseñanza, muy al final, sostiene que el inconsciente ya no es la condición de la relación al otro, sino que el inconsciente, el sujeto se arregla con su palabra solo, separado del otro. Esto le llama el inconsciente real, que es todavía un concepto que tenemos en debate. Es decir, sostiene al principio de su enseñanza que habría, para que se produzca un sujeto, que hablarle a otro. Hay una finalidad comunicacional. En tanto, al final de su enseñanza, ya no hay discurso del otro, sino lo que hay es discurso del uno solo. La persona que habla solamente, entre comillas, para obtener una satisfacción del acto de hablar. En el caso, en el seminario 23, Lacan sostiene que el sujeto que habla
cuando habla de su cuerpo, lo siente como algo extranjero a sí mismo. El cuerpo, la forma del cuerpo, que es eminentemente imagen, eminentemente imaginario, entonces quedaría separado del sujeto que habla, es decir, extranjero al simbólico del sujeto que habla. Para que se anuden debiera ocurrir un tercero, algo tercero que venga a anudarlos. Esta disociación, esta separación, esta extranjeridad, la desconocemos a partir de que funcionamos anudados borromeamente, por la condición borromea. ¿Eso qué quiere decir? Que funcionamos en nuestra vida sin darnos cuenta de que nuestro cuerpo nos es extraño. Se puede ver esto, si quieren, en una forma cruda y directa, en el tratamiento que los pacientes psicóticos le dan a su cuerpo, como hablan, por ejemplo, de sus alucinaciones o de las sensaciones corporales. Recuerdo perfectamente un paciente que me dice que para saber que está vivo debe tomarse el pulso, porque de ahí deduce que su corazón funciona y que él tiene corazón. Es un cuerpo absolutamente extranjero a ese sujeto que habla. Entonces, pero pueden ocurrir accidentes, encuentros con ciertas situaciones en la vida que se presentan y que denuncian que hay extranjeridad entre el cuerpo y el habla, y lo que se dice es lo que ocurre en la psicosis. En esos casos, cuando el anudamiento no ha funcionado, o deja de funcionar, o se desengancha, el cuerpo toma su propio camino. Cuando hay alguna condición de elección de ese propio camino, estamos frente a ciertas determinadas enfermedades. La condición autoinmune de la celiaquía la presento hoy como un camino que eligen ciertos cuerpos frente a un anudamiento que no se produjo. Para decirlo de otra forma, en el seminario 23, en la última clase, Lacan nos habla de la escritura del ego, que es una escritura que tiene un alcance simbólico, pero que produce una nueva idea, no espontáneamente, es decir, no solo por el sentido, sino que produce una nueva idea y certera para el sujeto que habla, para el ser que habla sería. Entonces, esa escritura del ego es emulada, equivalente, según entiendo, en el caso de la condición autoinmune de los celíacos, a una escritura de forma celíaca, un anudamiento tercero con la celiaquía frente a algún desanudamiento ante alguna situación que no ha sido metabolizada debidamente por el sujeto y ha producido un desenganche, un desanudamiento. Muy bien. Respecto de si en esta vida moderna cree que ha influido, si hay incremento de diagnósticos sobre esta enfermedad que nos ha aclarado bien, no es una enfermedad, sino una respuesta del cuerpo, ¿hay incremento? Las estadísticas dicen en Argentina que una persona de cada 100 sufre de esta condición celíaca. En el mundo, esa estadística se eleva a 2 de cada 100 personas. Están afectadas más las mujeres y de raza blanca y de origen fundamentalmente europeo. Por eso quizá es que hay ese aumento en esa diferencia estadística. No obstante, creo que lo que ha aumentado es la detección, el diagnóstico, porque ahora se investigan mucho más las condiciones en que se producen o en que se desencadenan las enfermedades. El síndrome llamado de mala absorción, es decir, no absorber los nutrientes, existe desde siempre. Hoy se investiga mucho más cuáles son las causas que lo producen. No obstante, hay una observación también que hacer, y es que los sujetos hoy están mucho más solos, y este entendimiento de que la palabra lo que hace es
proveer satisfacción a sí mismo, cuando la persona habla, desenganchado del otro, nos hace ver que en nuestro tiempo, esta subjetividad moderna, no hay el otro simbólico de las leyes, de las reglas, la caída, le llamamos la caída del padre, incluso representado por símbolos en el mundo que han ido cayendo uno tras otro. Nos permite decir que si bien hay por un lado una palabra que vuelve sobre sí misma, sin embargo los sujetos hoy intentan por todos los medios, aunque sea precariamente, tender hacia el otro. Esa tendencia hacia el otro, si es que hay una respuesta del lado del otro más o menos legible y que sea recogida por el sujeto, produce un anudamiento, un borde, una frontera, un límite que nos permite bordear, surfear en los límites de esa disyunción que hay entre el uno y el otro. Hoy el mundo moderno nos brinda una condición de las mejores para que los sujetos estén solos, separados del otro y obteniendo satisfacción en sí mismos, sin querer, sin saber contactar, aunque sí lo hacen, pero precariamente. Muy interesante. ¿Usted encuentra alguna incidencia del estado subjetivo de los pacientes en la celiaquía? Sí, me pareció darlo con este razonamiento del anudamiento Borromeo. Es la condición autoinmune de la celiaquía, me parece que es la forma de anudamiento suplente, se pudiera decir, que encuentran algunos cuerpos frente al no anudamiento universal de la norma, y es a su vez lo que los hace unos, es decir, particulares, singulares en una forma de anudamiento. También estos sujetos encuentran con esta forma de escritura celíaca, de apreciar un real, es una forma de una nueva existencia simbólica en el mundo, que deja de estar en suspenso para obtener un lugar. Hoy, ser un paciente celíaco es tener un lugar en el mundo y toda una disposición hasta comercial en los productos que consumen que le dan a estos sujetos. Muchas gracias. Gracias.